cuando la iglesia, los primeros cristianos estaban aprendiendo a vivir en comunión una vez que Jesús había ascendido al cielo. Dice allí, Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos en este versículo también acciones. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Mira, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se reunían para estudiar la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que vivían en comunión, en preocuparse unos por otros. ¿Cuáles eran las necesidades de los demás? En el partimiento del pan, compartían, comían juntos. Y dice que también participaban en las oraciones. Por tanto, vivir en comunión es ser partícipe de las actividades, de las bendiciones que Dios tiene para mi vida dentro de mi iglesia, dentro de mi familia espiritual. Repito, no es una cuestión solo de domingos. Y veremos qué beneficios nos trae vivir en comunión, vivir en comunidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué necesitamos como individuos, como personas o como familias realmente vivir en una cercanía y de una manera activa dentro de nuestra familia de la fe? Mira, mi familia, la familia que he formado con Diana, es una familia en donde se ha formado desde el punto de vista de dos culturas diferentes, de dos maneras de educar diferentes, en donde Diana ha crecido y ha sido formada y educada por sus padres de una manera y mis padres me han educado de otra manera. Esa unión, con esos defectos, con las cualidades, con las virtudes, con las necesidades que tengan, hace que nosotros formemos también nuestra propia familia. Cada familia de la iglesia de Dios es una familia diferente. Pero lo que sí yo tengo claro para los que somos padres es que hay un objetivo primordial en nuestra vida con nuestros hijos. Y por encima de todo lo que buscamos es fomentar y enseñar a nuestros hijos buenos principios, buenos valores. Lo que buscamos es formar buenas personas. ¿O me equivoco? Anhelamos fomentar buenos valores. Anhelamos que nuestros hijos crezcan en los principios verdaderos, en los principios de Dios. Y luchamos y fomentamos esto dentro de nuestros hogares, pero necesitamos también tener una fuente de donde recibir como familias también los principios y valores verdaderos. Mira, si observamos la sociedad en la que vivimos hoy, nos encontraremos y nos daremos cuenta que vivimos en una sociedad que carece de valores morales y mucho menos espirituales. Vivimos en una sociedad que carece de valores. Realmente yo lo comparo a mi generación hace 3 décadas atrás, en donde realmente, y no es una cuestión quizá de país, sino que realmente la sociedad se ha ido metiendo en una serie de valores, que los valores que en mi niñez ya era una esencia. O sea, yo no podía faltarle el respeto a mis padres, ni a mis profesores, ni mucho menos. Era algo que ya iba, desde casa. Radicalmente éramos enseñados a eso. Hoy en día luchamos también contra eso. Pero quizá en mi generación, en la escuela también se reforzaba eso. Pero hoy en día, hermanos, y los que tenemos hijos adolescentes, jóvenes, podemos entenderlo, que luchamos con nuestros propios hijos, porque la sociedad, sus escuelas, sus profesores, sus maestros les enseñan otra clase de valores. No sé si solo me pasa a mí. Pero realmente es toda una lucha. ¿Por qué? Porque la sociedad está viviendo en unos valores, se está perdiendo la esencia de los verdaderos valores éticos, morales, y mucho menos, repito, de los valores espirituales. Mira, en mi trabajo hay muchas familias también y podemos compartir muchas cosas. Y evidentemente no hablo de manera general, pero tristemente escucho conversaciones en donde padres de familia han dejado, mira, yo ya no puedo con mi hijo, que se encarguen en la escuela, en la universidad, ya la vida se encargará de ellos. Y evidentemente, si no educamos a nuestros hijos, la vida se encargará, pero de una manera cruel y dura. Nuestra responsabilidad como padres es luchar, velar y cuidar y educar a nuestros hijos de acuerdo a los valores y principios espirituales de Dios,
en lo que creemos y lo que queremos que se formen las familias. Si dejamos que nuestros hijos sean educados y sean la escuela, o sea la universidad, sea la sociedad la que fomente los valores, estaremos muy equivocados. La escuela, el instituto puede formar bachilleres, es su deber, es su responsabilidad formar estudiantes. La universidad creará médicos, arquitectos, ingenieros, administradores, grandes profesionales. Pero desde casa, desde nuestra familia biológica y desde nuestra familia espiritual, somos los responsables de formar personas. Para que el día de mañana sean sí abogados, sí sean médicos, pero sean abogados íntegros, sean médicos íntegros, sean ingenieros íntegros. Sean personas que formen familias dentro de verdaderos valores, que no solo enriquezcan sus vidas, sino que enriquezcan también a la iglesia. Y evidentemente, si esto sucede, también enriquecerán a una sociedad que tanto lo necesita. ¿Y qué tiene que ver esto, John, con la comunión dentro de la iglesia? Mira, escuché una vez a un pastor, ¿no?, dentro de unas conferencias, que decía que el cristiano cree muchas veces que puede ser cristiano como llanero solitario. Decía, y eso no es posible. El cristiano necesita vivir en comunidad. El cristiano necesita que su hermano en amor le corrija y le exhorte cuando esté haciendo algo mal. Porque si vivimos un cristianismo solo, nadie lo hará. Creemos que tenemos la razón siempre. Y finalmente cuando nos damos el golpe, es un golpe bien fuerte y bien duro, doloroso. Necesitamos vivir en comunidad. Yo necesito de la corrección de mis hermanos. Yo necesito del apoyo de mis hermanos cuando estoy pasando un momento difícil. Yo necesito de mi familia de la fe, de sus oraciones cuando pasamos por un momento complicado también dentro de nuestra familia. Porque ser cristiano no significa que no tengamos problemas dentro de nuestros hogares. Ser cristiano no significa que no tendremos problemas con nuestros hijos. Tendremos luchas, tendremos dificultades. Pero es allí, de vivir en comunión, en donde recobraremos fuerzas, en donde el Señor a través de su Espíritu Santo nos animará, nos dará sabiduría para solventar los problemas que puedan surgir en nuestra familia biológica. Y ahí la importancia de este propósito de vivir en comunión. Mira, hermanos, si somos cristianos que solo queremos vivir con nuestra familia de la fe del domingo, esto es muy peligroso. Hemos de hacer todo lo posible por ser parte de la familia a la cual pertenecemos. Creo que ustedes se dan cuenta que nuestra iglesia es una iglesia de un montón de actividades, ¿no es así? No estoy diciendo con esto que tienes que participar en todo, si no, no estás viviendo en comunión. No, pero sí que hemos de hacer todo lo posible por involucrarnos en ciertas cosas, porque como individuos y como familias necesitamos alimentarnos y nutrirnos de la fuente que es la familia de la fe, de los valores que se trabajan en la familia de la fe, para que de esta manera podamos educar de una manera correcta a nuestros hijos, para que de esta manera también podamos forjar y formar hogares cristianos que se basen o que estén basados en la roca que es Jesucristo. Es esa la importancia de vivir en comunión. Y eso, viniendo solo los domingos, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar, es imposible. Necesitamos relacionarnos, necesitamos tener amigos en los cuales podamos compartir nuestras luchas, nuestras dificultades, un hombro en el cual llorar, un hombro en el cual reír, un hombro en el cual también, como dije antes, nos exhortemos en amor. Porque un fin y el propósito de la iglesia no es otro que restaurar vidas. Y es allí en donde el Señor trabaja para que también nuestro carácter se pula. Por tanto, ¿cuántas ventajas no tenemos de vivir en comunidad? Tristemente, digo esto, cuando no vivimos en comunidad, cuando no nos involucramos dentro de nuestra familia, la familia a la cual pertenecemos, ¿no? No sé si se acuerdan hace 2 semanas que yo les pregunté cuántos sienten que esta es su familia espiritual. No se acuerdan, ¿no? Porque ninguno levantó la mano, yo sí me acuerdo.
¿no? Ninguno levantó la mano y dije, con razón, ¿no? No, mentira. Somos parte de una preciosa familia. Somos parte de esta familia, la familia que Dios nos ha dado, nuestra iglesia. Y también dije hace 2 semanas que la iglesia no es un lugar a donde yo voy, sino la iglesia es el lugar al cual yo pertenezco. Y debemos tener ese sentido de pertenencia para participar en ella. Hermanos, si no vivimos en comunión, o si, repito, somos simplemente cristianos de domingos, tristemente digo esto, cuando surgen críticas acerca de la iglesia, en su gran mayoría vienen de personas que no tienen comunión con la iglesia, que desconocen realmente el trabajo que se hace dentro, que desconocen todo lo que se trabaja cuando nadie lo ve para esforzarnos por nuestros hijos. Nadie ve el trabajo que hace Mónica y su equipo para que nuestros hijos estén recibiendo buenos valores y buenos principios. Nadie ve el trabajo que Roberto y Edith con sus niños pequeños tienen que hacer para enseñar a nuestros jóvenes buenos valores y buenos principios. Y como no lo sabemos y como se desconoce, entonces se critica, porque no estamos viviendo en comunión, sino que simplemente nos dejamos ver por nuestros ojos de carne y vemos las imperfecciones que hay cada domingo en el culto. Empezamos a ver lo que no se hace en lugar de darle valor a lo que sí está haciendo mi iglesia, a lo que está haciendo la familia por mi hogar, a lo que están haciendo mis pastores por mi matrimonio, a lo que están haciendo los líderes que el Señor ha levantado por mis hijos. Cuando no vivimos en comunión pasan estas cosas. Porque desconocemos. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que cuando por una u otra circunstancia yo me alejo de la iglesia, yo me empiezo a enfriar. Me empiezo a desconectar de mi familia. Y evidentemente empieza a salir más mi carne. Yo me empiezo a alejar de la iglesia, pero yo no soy consciente de esto, sino lo que yo hago es criticar a la iglesia porque nadie me busca, porque nadie me llama, porque nadie se preocupa por mí. No, hermanos, nosotros estamos llamados a involucrarnos a la iglesia, no a que la iglesia vaya por ti. Sí está la iglesia para apoyarte, claro que sí. Está la iglesia para buscarte, para estar en los momentos que necesitas, para reír, compartir juntos. Pero en la mayoría de veces cuando pasa esto, no es la iglesia, eres tú que te estás apartando y te estás enfriando, porque no estás viviendo en comunión. Repito que la comunión es algo en acción. Y es fácil, hermanos, y repito, cuando hay críticas de la iglesia, es de personas que no están viviendo en comunión. No hablo de manera general, pero sí en un porcentaje muy alto. Por tanto, ¿se dan cuenta la importancia que tiene vivir en comunión? No solo el hecho de decir que soy cristiano, no solo el hecho de decir que el domingo voy a una iglesia, es el hecho de decir pertenezco a una familia en el cual quiero involucrarme, en el cual necesito trabajar, necesito recibir de la fuente de vida para que mi vida como persona, para que mi familia, para que mis hijos, para que la sociedad tenga una visión y unos principios y unos valores diferentes a los que hoy en día se viven. Hermanos, es fácil culpar a la sociedad, ¿no? Siempre hablamos de la sociedad y los principios de la sociedad, pero yo te pregunto, ¿quién es la sociedad? La sociedad somos nosotros, la sociedad son familias. Y si la sociedad está mal, ¿por qué es? Porque las familias están mal. Porque los valores que se inculcan en casa no son los correctos. Hermanos, ¿queremos esto para nuestros hijos? Yo estoy seguro que no. Hermanos, yo soy parte aquí del trabajo con jóvenes. Y de verdad, nos dejamos la piel porque nuestros jóvenes, porque nuestros adolescentes crezcan en buenos valores, porque realmente se empiecen a formar dentro del carácter de Cristo, no de hombres, sino que tengan en Cristo su mayor ejemplo, para que el día de mañana sean jóvenes, nuestros niños sean jóvenes de impacto para la sociedad, que nuestros jóvenes que van formando familias, fomenten familias que sean de impacto para la sociedad. Esto solo se consigue a través de una comunidad que vive en comunión.
que vive en comunión. Por medio de la iglesia también, evidentemente, tenemos la capacidad de vivir con valores morales de nuestra nueva naturaleza. Hermanos, si nosotros tenemos una ventaja con las familias que no conocen a Cristo, es como dije al inicio y como dice también 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y de acuerdo a esta nueva naturaleza, también tenemos nuevos valores y nuevos principios, que son los que anhelamos que crezcan y se formen nuestras familias. Por tanto, de acuerdo a esta nueva naturaleza que nos ha dado Cristo, hemos de trabajar y forjar porque nuestras familias vivan de acuerdo a los valores celestiales, a los valores del Señor y evidentemente también nuestros hijos. Mira, hermanos, basta con hacer un pequeño ejemplo. Tú tienes un problema y pides un consejo dentro de la iglesia y pides otro consejo fuera de la iglesia por la misma situación. Y tú verás que los consejos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad. No porque seamos mejores, ni seamos más sabios, ni más maduros. No. Simplemente porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque nuestros consejos nacen no de la experiencia que tiene John en la vida, sino porque Cristo vive en mi corazón. El mundo está fuera de Cristo. El mundo necesita jóvenes, familias, matrimonios que sean de impacto, que marquen la diferencia porque viven de acuerdo a valores y principios diferentes. Por otro lado, si vivimos como cristianos llaneros solitarios, ¿no? Más bien lo que pasará es que fácilmente sucumbiremos, caeremos en los principios y valores de una sociedad oscura. Dice la palabra de Dios, ay de aquel que dice estar fuerte. Más bien tenga cuidado, no sea el primero que caiga. Hermanos, debemos trabajar diariamente en nuestra vida, en nuestra familia, para no sucumbir y caer ante los principios del mundo. Y es un trabajo arduo y difícil que tenemos. Necesitamos a la iglesia, entre otras cosas, porque somos seres humanos. Y como todo ser humano y como toda persona necesita el apoyo de otras personas, de otros hombres, de otras mujeres, de todas las edades. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿no? Qué bueno, yo no sé si eres consciente, pero a mí esto me alegra mucho. Pero no sé si eres consciente de que vives en una familia en la cual te rodeas de un montón de gente de diferentes nacionalidades, ¿no? De diferentes culturas, de diferentes edades, en la cual llegas y puedes encontrar el abrazo de un joven, ¿no? El saludo de un niño, el consejo de las personas ancianas, mayores, maduras de la iglesia. O sea, tenemos una variedad tan enriquecedora dentro de nuestra iglesia que es algo para dar gracias a Dios. ¿No es así? Nuestros niños vienen y tienen a sus amiguitos, nuestros jóvenes ya entre ellos se buscan porque somos una familia. Necesitamos del apoyo de otros. Cuando estamos mal, repito, necesitamos que otros nos escuchen, lloren con nosotros, rían con nosotros, nos reunamos un día para comer. Necesitamos de estas relaciones personales también. Por tanto, la iglesia suple esta clase de necesidades que tenemos como personas. Lejos de nuestra familia de la fe, seremos incapaces de resistir las presiones que ejerce sobre nosotros la sociedad. Una vez más volvemos al llanero solitario, ¿no? Si vivimos lejos de la comunidad de la fe, si somos incapaces de incorporarnos a nuestra familia de la fe, de trabajar en acción para nutrirnos de los buenos valores, tarde o temprano caeremos en los principios y valores del mundo. Porque las presiones que se ejercen son fuertes. Yo tengo un trabajo en donde las presiones que se ejercen para hacer cosas que no son correctas son muchas. Y evidentemente, si yo no tuviera una relación con Cristo cercana, íntima, fácilmente caigo, hermanos.
Porque es una presión que se ejerce todos los días, de mentiras, de poder, de toda clase de cosas. Que de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes con las presiones que tienen en sus institutos, ni qué hablar de las universidades. Por tanto, si no son nuestros jóvenes, jóvenes que viven en comunión, en cercanía primero con el Señor y con su comunidad de la fe, fácilmente van a caer en principios y valores que no son los correctos. Y por eso la sociedad hoy en día carece de esta clase de valores, porque evidentemente la sociedad necesita de Cristo. Una sociedad que carece de luz, que vive en tinieblas y necesita de estos buenos principios y estos nuevos valores, estos valores que solo encontraremos en Cristo. De aquí la importancia de tener ese sentido de pertenencia de mi familia y de vivir activamente en ella. Ya lo dije antes, pero necesitamos a la iglesia también para compartir nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestros amores, también nuestros odios. Hermanos, es un lugar, ¿no es así?, en donde podemos compartir con otros toda clase de sentimientos que tenemos. Incluso nuestros odios, sí, porque a veces pueden surgir cosas, hay raíces en nuestro corazón, y aquí en la iglesia puedo encontrar personas con las cuales de una manera natural, sin sentirme juzgado, puedo desahogarme y puedo comentar. Y la iglesia me ayudará más bien en lugar de generar más odio, como lo puede hacer otra clase de consejo, más bien la iglesia te llevará a perdonar. La iglesia te llevará a los pies de Cristo para que a través de Él puedas perdonar, puedas tener paz y ese odio se vaya y sea restaurado y sanado. La iglesia es un lugar en donde lo hemos podido ver muchas veces, nos alegramos con las alegrías de nuestros hermanos y también lloramos cuando alguien está pasando por necesidad o una dificultad. Esto, hermanos, y para muchos de nosotros que somos inmigrantes y tenemos nuestra familia lejos, es un tesoro. Es un tesoro poder tener a esta familia con la cual podemos compartir cuántas cosas y cuántos sentimientos. Ahora repito, ¿es perfecta nuestra iglesia? No, ¿cómo va a ser perfecta si somos imperfectos? Por tanto, dentro de la comunión también surgirán roces. También van a haber conflictos. También me va a hacer daño la persona que tengo al lado, claro, porque somos personas imperfectas. Solo Cristo es perfecto. La diferencia que marcaremos ante los problemas del mundo es la manera que cómo vamos a solucionar esos roces y esos problemas. Ahí sí hemos de marcar la diferencia. La manera que vamos a solventar las dificultades y los roces que yo tenga con mi hermano, porque surgirán. Hermanos, te fallaré, pero también déjame decirte que tú también fallarás, porque somos imperfectos. Pero la diferencia la marcaremos en cómo vamos a solventar nuestras diferencias. Y más bien hemos de trabajar en pos de que nuestra familia crezca en unidad en medio de la diversidad que tenemos. Y los problemas que surjan nos deben de hacer cada vez más fuertes. No, ayer compartía un pequeño devocional con los jóvenes que se reúnen aquí los sábados a las 10 de la mañana para ensayar las canciones y su alabanza, y hablábamos justamente de esto, de que trabajar en equipo no es fácil, de que surgen cosas que no me gustan, ¿no? De que yo tengo una manera de pensar diferente al otro y pueden allí surgir los roces. Y si esto no se soluciona, hermanos, si no somos capaces de solucionarlo en amor, en lugar de esto generar unidad, lo que va a generar es desunión. Como cristianos, nuestro deber es ser pacificadores. Hace poco tuvimos una campaña, ¿no? Es ver de qué manera yo puedo trabajar este conflicto de una manera tal que seamos enriquecedores todos, que la iglesia se vea beneficiada. Vivan en armonía los unos con los otros, dice 1 de Pedro 3:8. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes. Esto de la compasión y la humildad tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, hermanos. Somos imperfectos. Por tanto, debemos tener compasión, debemos ser misericordiosos y debemos ser humildes.
Porque repito, quizá hoy alguien me ha fallado a mí, pero quizá mañana sea yo el que falle a otro. Y me gustaría ser tratado de una buena manera. Por tanto, trata a tu hermano como te gustaría que te traten a ti, siendo humildes y compasivos. Voy terminando. Necesitamos también a la iglesia, evidentemente, para que nos ayude a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos. Necesitamos, como familias, como individuos, conocer la voluntad de Dios. Y la iglesia, tu familia de la fe, te ayuda a eso, a buscar a Dios, a orar por tus hijos, a orar por tus necesidades, a orar por tu salud. La familia de la fe te ayuda a buscar la voluntad de Dios para tu vida. Necesitamos además a la iglesia, escucha esto, para que nos corrija. Cuando no hemos sido fieles, para ser perdonados y reconciliados con la comunidad, a fin de que crezcamos en nuestra relación con Dios, con nosotros, con nuestro prójimo y con nuestra sociedad. Lo dije antes, la iglesia es un lugar para restaurar vidas, no para machacar, no para criticar, no para juzgar. La iglesia es el lugar para restaurar. Y Gálatas 6:1 dice esto: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? En este versículo, restaurar. Restaurar, dice, con un espíritu de mansedumbre, de humildad, mirándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. ¿No? Estamos llamados a restaurar, pero a restaurar en amor, en mansedumbre, en humildad. Porque quizá yo soy hoy el que tenga que ayudar a uno de mis hermanos a restaurarle y acercarse al Señor, pero quizá sea yo mañana el que tenga esa necesidad. Y anhelo que mis hermanos de la fe se acerquen y en amor me corrijan, me exhorten, con el único fin de que yo sea una mejor persona, con el único fin de que mi vida se pueda rendir a Cristo. El versículo que leemos al inicio dice lo mismo: a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y evidentemente necesitamos a la iglesia, necesitamos vivir en comunión, porque a través de ella se pule nuestro carácter. Es aquí, dentro de las relaciones, dentro de la comunión que vivimos, que el Señor trabaja nuestro carácter. Porque somos muy diferentes y porque tenemos que aprender a trabajar en unidad, en conjunto, siendo muy diferentes. Pero repito, dentro de la diversidad, en unidad, cuya cabeza es Cristo. Somos la familia de Dios, somos hijos de Dios, somos una familia preciosa que Dios nos ha dado aquí en Fuenlabrada, cuya cabeza es Cristo. Pero a través de compartir, el Señor también trabaja en nuestro carácter. Hemos de aprender a ser pacientes con otros. Hemos de aprender también a exhortar a otros en amor, no con el fin de juzgar, sino con el fin de que el Señor trabaje en su vida y sea una mejor persona, con buenos valores y buenos principios. Por tanto, esto parece un sueño idealista, ¿no? Qué bonito fuera que vivamos así, en una comunidad en donde compartamos, nos exhortemos, vivamos en unidad, en donde nos podamos entender unos con otros, nos exhortemos en amor. Parece algo ideal, pero no es algo ideal, es algo a lo cual Dios nos está llamando. Es la tarea que tenemos como hijos de Dios y como familia, es una realidad a la que Dios nos llama, a vivir en comunión, a vivir de una manera activa, a involucrarnos, porque en la manera que nos involucramos los primeros bendecidos vamos a ser nosotros, nuestras familias, y será beneficiada evidentemente la iglesia, y aún más será beneficiada una sociedad que tanto lo necesita. Termino con esto.
Muchas personas piensan que el cristianismo es simplemente un sistema de creencias, que el cristianismo es simplemente una serie de normas por las cuales nos debemos regir, y eso es mentira. El cristianismo es un sistema de pertenencia. Yo he de entender que pertenezco a una familia, no una familia cualquiera, porque mi Padre Celestial no es un Padre cualquiera. Soy nueva criatura, tengo una nueva naturaleza, pertenezco a una familia espiritual preciosa, cuyo Padre es nuestro Padre Celestial, cuyo Padre es un Padre perfecto, cuyo Padre quiere enseñarnos principios y valores perfectos, cuyo Padre nos acepta tal y como somos, sin crítica y sin juicio. Por tanto, estamos llamados a formar de esta comunidad una comunidad que se base en los valores y principios de Dios, porque esta es nuestra fuente. Yo decía, ¿qué tiene que ver la sociedad, nuestros hijos, nuestra familia con la importancia de vivir en comunión? ¿Saben qué? ¿Por qué es tan importante vivir en comunión? Porque es aquí, es la fuente, es el lugar en donde nosotros venimos a recibir, a apoyarnos, a animarnos, a fortalecernos, a orar juntos, a crecer juntos, para que los principios y valores eternos, los valores celestiales, los valores de Dios sean una realidad en mi vida, sean una realidad en mi familia, sean una realidad en mis hijos. Pero desconectados de la iglesia, esto no va a pasar. Repito, no podemos ser cristianos como llaneros solitarios. Necesitamos involucrarnos en la iglesia. Así que, dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, hermanos, personalmente, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque me ha dado una familia espiritual. Una familia que tengo la plena seguridad que si estoy haciendo algo mal, tengo hermanos que me aman mucho y me van a corregir en amor. Tengo una familia celestial, una familia preciosa que me ha dado mi Padre eterno, que sé que se preocupa por mi hijo adolescente, por sus necesidades. Sé que tengo una familia preciosa que Dios me ha dado, que se preocupa por mis hijos pequeños, por el bienestar de mi hogar, de mi familia, por cómo estoy. Y sabes una cosa, y seguramente a ti también te pase, que si vivieras lejos de una comunidad espiritual, seguramente tu matrimonio quizá se habría acabado. ¿Tus hijos dónde estarían hoy? Por tanto, hemos de valorar y tener en cuenta lo que Dios hace a través de tu iglesia, porque es la obra de Dios, no es la obra de hombres. Pero el trabajo de tu iglesia, la labor que hacen cada uno de los miembros de tu iglesia por el bienestar de tu familia y de tus hijos, por el futuro de tus hijos. Repito, la universidad formará grandes profesionales, pero nosotros como familia y como iglesia tenemos la responsabilidad de formar personas con buenos valores y con buenos principios. Y yo doy gracias a Dios por la familia que me ha dado, porque soy consciente del trabajo grande que se hace, que no se ve, pero que se hace de una manera oculta, para que mi familia pueda recibir los principios y valores y las bendiciones que Dios tiene preparado para mi hogar. ¿Tú también estás agradecido con tu iglesia? ¿Sientes que esta es tu familia espiritual? ¿Te sientes parte de ella? ¿O sientes parte que estás viviendo? O más bien sientes que tu vida espiritual y tu vida de cristiano está ahora viviendo como un llanero solitario. No sé cuál es tu situación. Lo que sí, evidentemente, tengo plena seguridad es que Dios, nuestro Padre Celestial, está allí para abrazarte, para darte una nueva oportunidad, para decirte: esta es tu familia, te amamos, deseamos que los propósitos celestiales que tengo para tu vida se hagan realidad. Y eso lo encontraremos, ¿no? Lo dijimos antes, encontraremos la voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestra familia aquí, compartiendo juntos, teniendo nuestros conflictos, nuestras dificultades, nuestras risas, nuestros llantos, pero en medio de todo ello, creciendo, madurando y anhelando que sea el Señor que se glorifique en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias y nuestros hijos. Esto no tiene comparación. Esto no lo encontraremos fuera, solo lo encontramos aquí, en nuestra familia de la fe.
Y lo valoraremos mucho más cuando aprendamos a involucrarnos y a vivir en comunidad, en comunión. Recuerden que comunión es compartir, es participar, es ser parte de algo precioso que Dios nos ha dado, que es nuestra familia espiritual. Amén. Vamos a orar por nuestra familia física, biológica, nuestra familia de sangre, pero también vamos a orar por la familia que Dios nos ha dado, con sus defectos, con sus virtudes, pero es la familia que Dios nos ha dado, una familia preciosa. Señor, te doy gracias una vez más. Señor, primero, por haberte encontrado. Gracias, Señor, porque no es una coincidencia que hoy estemos aquí, sino que tú, Señor, de una u otra manera, Señor, has hecho que te encontremos y nos entreguemos a tus pies. Y desde el día que hicimos esa decisión de reconocerte como Señor y Salvador, tú nos has dado una nueva familia, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Señor, gracias, Señor, por esta familia preciosa que tú nos regalas aquí en Fuenlabrada. Gracias, Señor, porque venimos de tantos países, pero, Señor, tú ya tenías predestinado este momento, esta familia. Tú ya tenías predestinado que nos conociéramos, que fuéramos parte de crecer juntos, de llorar juntos, de reír juntos, de luchar juntos en pos de que estos principios y valores, Señor, que tú quieres que implantemos en nuestras vidas, se hagan realidad de una manera visible, palpable, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Señor, gracias por nuestras familias biológicas, nuestras familias de sangre, Señor. Bendíceles, Señor. Señor, ayúdanos a que nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, seamos luz para nuestra familia biológica que está lejos de ti, tanto te necesita. Y como hablábamos hoy, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestra nueva naturaleza sea de impacto en una sociedad que tanto lo necesita. Señor, oro por nuestros niños, oro por nuestros adolescentes, oro por nuestros jóvenes, Señor, como orabas tú por tus discípulos. No oro para que los apartes del mundo, pero sí oro para que los libres del mal. Guárdalos de valores y enseñanzas que son incorrectas y que escuchan en el trabajo, en la universidad, en su instituto, incluso con sus amigos. Guárdales del mal, Señor. Protégeles, Señor. Guarda sus mentes, sus corazones. Y que los valores y principios del reino celestiales sean una realidad en sus vidas, en sus futuros hogares también, Señor. Señor, y oro por las familias de esta iglesia, Señor. Oro por los matrimonios de esta iglesia que tanto son atacados por el enemigo. Que sean familias, Señor, cimentadas en esa roca que eres tú, Jesucristo. Que luchen por vivir de acuerdo a los valores y principios, Señor, que tú quieres para sus vidas, para sus familias. Y, Señor, gracias, porque esta tu iglesia es parte fundamental de que crezcamos de una manera sana, madura, correcta. Gracias porque aquí encontramos consuelo, encontramos apoyo. Gracias, Señor, porque esta es la familia de la fe que tú nos has dado, cuya cabeza eres tú, Jesucristo. Ayúdanos a vivir en comunidad, en comunión, entendiéndonos unos a otros, entendiendo que somos imperfectos, pero entendiendo, Señor, que somos hermanos, que tenemos el vínculo precioso que es el amor que nos une a ti. Alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia celestial. Gracias, Señor, y ayúdanos a vivir de una manera activa en comunión en esta familia preciosa que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.